alguito nomás, te perseguían. Tú decías o argumentabas en contra de la idea de que la planeta Tierra no es el centro del universo, sino es el Sol. Decías eso y te quemaban. Ya hemos tenido ya esos casos de Galileo y Galileo. Entonces la religión que decía, el mundo es el centro del universo y no el Sol. Tú contradecías esa afirmación, ya pues te perseguían. Entonces era así. Y quienes abusaban, ¿no?, de su poder político, todo, aparte del rey, era, ¿no?, prácticamente eh, la religión cristiana, los curas, ¿no?, los papas, los cleros, todos ellos abusaban de eso y tenían un control ideológico, ¿no?, dentro de la filosofía cristiana y sometían a pueblos enteros a creer que tienen que soportar todo lo que el rey les diga porque es un dios, ¿no? Entonces competía una forma de filosofía, ¿no? Competía una idea que pueda oprimir a la masa. ¿Y la educación cómo era, profesor? La educación era en los monasterios, pues. ¿Qué sucedía? Tú ingresabas como estudiante y tenías que estar prácticamente callado y agachado tu cabeza sobre la mesa. Tú mirabas la cara del cura y el cura te da un garrotazo, te hacía chancar la mesa, todo lo que le pegaba de gana te hacía. Tú tienes que estar, hasta que acabe, tienes que estar con la cabeza sobre la mesa. Termina y te ibas callado. No había derecho a cuestionamiento, no existía eso, solamente existía amén, amén, amén. Por eso se le llama la época del oscurantismo. ¿Por qué? Porque han perseguido todas las ideas científicas, ¿no? Una y otra vez. ¿Y quiénes están ahí? Santo Tomás, ¿no? Ahí está San Anselmo, Tomás de Aquino, Guillermo de Oca, posteriormente por lado de los protestantes Martín Lutero, John Wycliffe, y así. Entonces, ha sido una época, ya ha durado, ¿no?, 10 siglos. Entonces, esas cosas tenemos que nosotros saber identificar para no volver a cometer, y eso perdura hasta ahorita, parece mentira en el Perú, ¿no? Todavía hay esas ideas. Entonces, hay que ir desarrollando la ciencia, ¿no? Nos va a permitir mayor mirada. Y a eso era la filosofía medieval, un poco recordándonos. Y recuerden que Tomás de Aquino dijo, no solamente por la fe se puede llegar a conocer a Dios, sino también por la razón. Y es ese punto la quiebra de la filosofía medieval. ¿Por qué? Porque si la razón nos permite identificar un Dios, pero antes de eso nos permite el estudio, nos va a permitir el conocimiento previo antes de poder afirmar. Y si nosotros estudiamos, entonces vamos más allá de las creencias, de las dogmas, de creer algo que no está fundamentado, de creer algo que solamente te han dicho y no lo que tú has contrastado. Entonces, si la razón te permite el estudio, entonces tú vas más allá de esa razón, de esa creencia, disculpe. Entonces, ¿qué encuentras? La ciencia, pues, la filosofía, la astronomía, la matemática, todo lo demás. Y todo el cúmulo de conocimiento frente a lo que dicen, cree, compara, bueno, y hace distinto. Entonces, por eso es que Guillermo de Ockham dice, no, solamente se le conoce a Dios porque es Dios, ¿no? Y por la fe. Pero era tarde, pues. Tú no puedes hacer retroceder el avance del conocimiento científico, ¿no? No se puede. Ya era tarde, ya se había impuesto lo que es la razón libera al mundo. Entonces, en la época moderna ya se va a hablar estrictamente de la razón que conduce a la libertad. La discusión se centra en la razón que conduce a la libertad.
hacia un progreso. Y en medio de eso, hablando de la filosofía moderna, estábamos hablando pues, ¿no? de la época del Renacimiento. ¿Y dónde surge la época del Renacimiento? El centro o el epicentro está en Italia, Florencia, con Maquiavelo. Ahí está también Leonardo da Vinci, quien ha pintado pues ese, ¿no? Hay un dibujo donde el ser humano está estirado su mano como una cruz, ¿no? Estirado todo, ¿sí? Y no, y está en medio de un círculo, ¿no? Haciendo denotar eso. ¿Qué representa? Representa el renacimiento. La razón va a liberar al hombre. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, ahora lo que vamos a hacer la ecuación siguiente. Tenemos que nosotros poder identificar cuál es lo primario aquí. Primero partir por eso. Recuerden la discusión de Platón y Aristóteles. Eso tiene que ustedes tenerlo ya aquí, tienen que tenerlo. Para Platón, la idea era que creaba la materia, en pocas palabras. Por eso él era un idealista. ¿Me entienden? Pero para Aristóteles es distinto. Para Aristóteles, no. La materia se puede explicar a través de la sustancia, la forma, ¿no? La materia y forma. Entonces, no se encuentra la materia en el otro mundo, como decía Platón, sino se encuentra en este mundo. Entonces, la pregunta a poder resolver ahorita es, ¿la idea crea la materia o la materia existe independientemente de la idea? Jóvenes, apunten y puedan responder. A ver, jóvenes, nuevamente resolvamos esta ecuación para poder entrar a la filosofía racional, porque ahí vamos a hacer bastante lógica, vamos a necesitar, ¿no? De la lógica, del razonamiento, de la contrastación. Entonces, resolvamos primero esta cuestión. La idea crea la materia, o sea, hay ser en este mundo que de su mano puede hacer surgir una piedra, eso es crear, porque hace surgir una piedra. Otra cosa es transformarlo. Entonces, hay seres así, o lo otro es que la materia existe independientemente al conocimiento del ser humano. O sea, así tú no lo piensas, la materia está ahí. A ver, bien, respuestas, han apuntado y yo quisiera respuestas. Necesitamos ya, como quien dice, no tomar posición. Eso se llama en filosofía. Tomemos posición, no podemos estar sí, pero no, sí, pero no. Lo uno o lo otro, pero firmes. Muy bien. Responder, a ver, a responder. ¿Por cuál de las afirmaciones se van? La primera. Bien, la segunda. A ver, Omar, para Platón primero viene a ser la idea, luego la materia, pero en función de lo que yo les he dicho, ¿la primera o la segunda? ¿Cuál de los dos? Por favor, necesito que ustedes escriban, digan, ¿no? O digan uno o dos nada más. Con eso ya que de repente se cansan de escribir. Digo, si no, escriban bonito, güey, ¿no? Profesor, el primer argumento esto, para mí es, o el segundo, ya, o de lo contrario, con números ya, ¿no? Escriban, ya, Judith, número 2, bien. A ver, bien. Número 2, ¿quiénes más? Participen, jóvenes. Uno o dos, escriban.
Bien. Solamente hay, a ver cuántos. Preocupante, jóvenes. Se nota que no están haciendo ecuación. A ver, dos. Están, a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Como cuatro nada más. Están respondiendo y bueno, mucho que desear. A ver, los demás reflexionen. Ya acaban de venir. Se ve, no tengo uno, a ver. La segunda, profesor. A ver, estén atentos. Porque lo que ahorita se viene es lógica, jóvenes. Ahorita se necesita hacer lógica, bastante ecuación. Entonces, no vamos a lograr si es que no están atentos. Y la filosofía, recuerden que resuelve el porqué de muchas cosas. Por no decirlo de todas, ¿no? Entonces, es ecuación constante. De eso se trata. Les dije, ¿no? Resolvamos, porque dentro de la filosofía moderna, ya desde Platón y Aristóteles, tenemos que ir marcando ya una mirada, ¿no? Una idea, claro. Entonces, la pregunta es, ¿la idea crea la materia? Porque eso tenemos que resolver desde aquí ya para adelante, ¿no? Nociología. La idea Yo digo crea que la la, materia es primero, luego la idea. ¿ya? Otro es que la materia existe independientemente del conocimiento o de la idea. ¿Cuál de las dos afirmaciones es la correcta? ¿O por cuál de ellos ustedes consideren más factible, ¿no? Apunten, equivóquense, es mejor ahora, ¿no? Donde no pueden equivocarse es siendo, ¿no? Universitarios, y peor, siendo, ¿no? Profesionales. Ahora pueden ser, ¿no? Ya bien, Carlos, todo, ya han participado, dos, ya. Ya, jóvenes. Entonces, si ustedes, o la mayoría responde por la número 2 y poco antes, pienso, existo. O sea que si no pienso, no existo. Profesor, no entendí. Entonces, si tú me dices ahorita, ya sea Gino, Omar, Tania, tú me dices, profesor, pienso, luego existo. Entonces yo te preguntaría, Tania, Gino, Omar, si no existieras, ¿pensarías? ¿Puedes repetir? Atentos, por favor. O sea, estamos haciendo una suposición. Ustedes, Carlos, tanto Gino y Omar, me dicen, lo han dicho. Entonces en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Descartes afirmó eso. Pienso, luego existo. Entonces, si tú, o sea, suponiendo que ustedes digan, no, pienso, luego existo. No, pienso, luego existo, claro. Entonces la otra parte, ¿no? La respuesta, o el otro argumento sería, ¿y si no existieras, pensarías? Si no existieras, no pensaría. Muy bien. Entonces, si tú dices la materia es primero a la idea, entonces en función de esa materia tiene que ser tu análisis. Las ideas del cristianismo culminen muchísimo tiempo, en el siglo XVIII ya, donde se finiquita. O sea que donde ya no se toma ni el alma, ni la idea de Dios, sino se finiquita, pero ha tardado bastante. Entonces, la ecuación con Feuerbach era lo siguiente. Aparte del ser humano, ¿quiénes piensan? Nadie. Ya adelantemos. Entonces, si el ser humano es capaz de pensar, y si no existiera, ¿quién pensaría en un Dios? Nadie, porque en función de eso, ya nadie. Entonces, el siguiente ecuación. Entonces, si el hombre es capaz de pensar y es el único que piensa,
conclusión, es el único que pudo crear a Dios, a su imagen y semejanza. Pero si el burro podría pensar, entonces también crearía a su Dios, a su imagen y semejanza, o sea, un burro. Entonces el hombre ha creado a esa imagen un ser, ¿no? Un Dios, no Cristo, no Jesús. Estamos hablando de un Dios. No confundan, ya, no confundan. Entonces, Cristo se comprueba que Él ha vivido, ¿no? Pero de lo que estamos hablando ahorita es de un Cristo, como dice, ¿no? De un Dios. Entonces, si el ser humano es capaz de pensar, es el único que ha pensado, ¿no? Entonces, Dios se encuentra en la idea del ser humano. Entonces, esa ecuación resuelve desde el campo de la materia, ¿no? O sea, si la materia, que son los primarios, entonces es el único que ha podido segregar a Dios. Fuera de él no existe nada, más que la materia. Entonces ya con Einstein ustedes entienden que la materia es infinita. Materia, decía, ¿no? Dos cosas. La materia, nos decía, ¿no? Claro, el universo y la ignorancia del hombre son infinitos, decía Einstein, ¿no? Pero la materia es infinita, ¿no? Por aquí y por allá. Entonces, bien, jóvenes, y ahora, ¿no? Ya que ustedes han afirmado lo uno, que la materia primaria, entonces, jóvenes, toda nuestra idea tiene que venir de la materia, de la materia. Entonces, en la sociedad, de la sociedad, y también de la naturaleza, y de todo lo que a usted le rodea, viene el conocimiento, de todo ahí. Entonces, entre la relación entre la materia y el pensamiento, ¿no? Salen los conceptos, esa relación entre materia y idea, ¿no? Entonces, el materialista no niega la idea, sino que es la relación entre la materia y la idea que nos permite a nosotros identificar, conocer. Entonces, pongamos o iniciamos con la filosofía moderna. Bien, aquí está, ¿no? Principalmente 4 autores que el día de hoy nos ha designado. René Descartes, ya. Leibniz, Spinoza, John Locke. Bien, iniciamos por lo que es la filosofía moderna. Bien, para Descartes, quien es padre, ¿no? de la filosofía moderna, nosotros ya nacemos con conocimiento, jóvenes. ¿Quién de los filósofos antiguos, ya, de la filosofía antigua, planteaba que nosotros nacemos con conocimiento? Recordemos, porque todo esto es concatenado, todo es concatenado. ¿Quién era? Ustedes lo saben. Y hemos dicho. Ya uno de las ideas. Porque por ahí tenemos que... A ver. Teoría del mundo de las ideas. A ver quién está susurrando. Bien, entonces es Platón. Jóvenes, está pasando, no se enamoren. Va a palpitar su corazón. Ya. Profesor, ¿por qué duda de Dios? Ahí está el castigo divino. No la escucho, a ver un poquito más fuerte. Dios está castigando, profesor. Vamos a morir. Ya, muy bien. Ya pasó, joven, ya pasó. Por eso les dije, no se ilusionen. Ya, entonces, continuamos. Ya, Platón afirma aquello, decía, ¿no? Que nosotros lo hacemos con conocimiento, pero él lo explica a través de la red extensa. O sea que el alma, y esto ya les repito nada más, que tiene conocimiento,
viene hacia nosotros desde el mundo de las ideas, en el momento que nacemos, baja. Pero como nosotros somos, o sea, somos, no sé, pero no, a veces mentimos, como nosotros no somos perfectos, como nosotros no, o sea, no muchas veces somos coherentes con lo que decimos, pocos logran eso. Entonces, esa almita que está viniendo con el conocimiento ahí, entonces cuando tú identificas el árbol, lo único que está haciendo es recordar. ¿Ya? Entonces él hablaba. Y seguido, entonces dice, sentó la base del por Descartes. En él es lo que ya hemos ido comentando. Pienso, existe. El método que se propone aplicar se basa en la duda. De modo que considera. No se trata, pues, Descartes a veces de la misma. Que como veremos, él decía de que duda, para llegar a una conclusión, duda de todo. De todo, de todo. Si tu enamorada te dice que si para ti la manzana no es dulce, duda. Primero es la duda. Si tú piensas que eres lo suficiente valiente, duda, ¿no? Si tú crees saberlo todo, duda. Primero pon la duda en todo. Duda de todo, ¿ya? Duda de tu existencia. Duda de todo, ¿eh? Ahorita ponte a dudar de todo. Ponte, no, mira, duda. ¿Están dudando, no? Ya, están dudando, muy bien. Pero, de todo, pero una cosa quiero que resalten ahí. Resalten de que, a pesar que dudan de todo, ustedes son conscientes de que están dudando. ¿De acuerdo? Mira, ecuación, ¿ah? Dudamos de todo. Pero a pesar de decir de que no, esto no, no creo que sea así, dudar, ¿no? De todo, ¿no? Poner en tela de juicio, esto no, tal vez no sea mi padre, tal vez no sea mi gato, no creo que este sea mi cuaderno, ¿no? No sé si esta pared me está protegiendo, yo le protejo a esta pared, no sé si estoy sentado o el asiento se está satisfecho, no sé, en fin, pero duda de todo lo que tú consideres que está a tu alrededor. Pero haz esta ecuación, que eres consciente de esa duda. O sea, estás dudando, sí, ¿no? Pero tú eres consciente de esa duda. ¿Estamos jóvenes? ¿Se logra eso se logra entender? Sí. Ya, muy bien. Entonces, de lo único que estamos seguros es que esa duda existe. Vamos a llegar a esa conclusión. ¿Y con qué fin se duda? Vamos a llegar. Porque es una forma de análisis que él hace. ¿Ya? Vamos a llegar. Entonces, de lo único que estamos seguros de que estamos dudando. De eso nomás tú estés seguro. De eso estés seguro tú. De lo demás. Berkeley ya te diría, ¿no? Las cosas existen en tanto lo pensamos. Entonces, para Berkeley, ¿no? Si tú estabas, o el tren venía hacia ti y tú estabas en el ferrocarril ahí, ¿no? Y Berkeley te dice, eso no existe. Tú lo estás imaginando. Y sigues con esa lógica de que no existe, ¿no? Y te vas a dar cuenta que sí existe porque ese tren te va a sacar el ancho. Entonces, pero llegaban a esa forma de análisis. Por eso el idealismo reaccionario, ¿cómo se identifica? Cuando dice, ¿no? No existe la pobreza, lo único que existe son vagos. Idealismo reaccionario. El mendigo que tú ves no existe. Es porque es vago.
Así se interpreta la filosofía reaccionaria. ¿Ya? El idealismo reaccionario, pero eso después van a llegar, jóvenes. Después vamos a llegar a abstraer todo eso. Entonces, bien, pasemos a lo siguiente. Entonces, hemos hecho la ecuación y ahora dice, ¿no? Pienso, luego existo, luego existen los objetos. Dejo de pensar, dejan de existir los objetos. Bueno, es un ejemplo más que ustedes pueden hacer. Piensan y ya está, ¿no? Todo lo que piensan puede existir. Pero si dejan de pensar, todas estas fotografías, ¿no? Que son reales, dejan de existir. Solamente la existencia está en su pensamiento. Lejos de ahí no hay. Entonces, ¿cuál es primero aquí? ¿La idea o la materia, jóvenes? ¿Qué cosa viene a ser Descartes? ¿Idealista o materialista? Idealista. A ver, ¿idealista o materialista? Idealista. Idealista. Muy bien, muy bien. Idealista, claro, pues. Entonces, su filosofía no la había resaltado, disculpe, su filosofía es la filosofía racionalista. ¿Ya? El modernismo, ¿no? Por la discusión de la razón, pero su filosofía es racionalista, ¿no? O sea, primero la razón, o sea, la idea, pues, luego la materia. Bien, entonces, ya dicho este ejemplito, pasamos a la duda metódica. O sea, ¿por qué tenemos que dudar? Por las siguientes cuestiones. Los sentidos se presentan como la principal fuente de nuestro conocimiento. Ahora bien, los sentidos, mira, como conocimiento. Pero muchas veces he constatado que los sentidos me engañan o no me engañan. Jóvenes, ustedes saben qué son los sentidos o me van a dejar mentir, ¿no? Ya sería absurdo decirle qué cosas son los sentidos, ¿no? ¿Qué cosas son los sentidos? Ya bueno, ya saben los demás. Pero muchas veces esos sentidos nos engañan. Alguna vez ustedes han dicho, ¿no? Yo pensé que era inocente, profesor, por su carita era no de inocente. Y me engañó. Entonces, ¿te engañó o no tus sentidos? Porque hay personas que tienen una carita que no se atreverían a tirarle piedra a nadie. Pero cuando reniegan, ni la piedra es suficiente para la cosa que quieren hacer. Y entonces, ¿les pasó o no les pasó? A ver, jóvenes, de experiencia, ¿les pasó o no? Sí, profesor. ¿Dónde estará el maldito, no? Ya, entonces, igualito, joven, igualito es. Cuando tú, el rostro refleja inocencia. Claro, el rostro refleja inocencia. Mírale su rostro de Keiko en toda esta campaña, ¿no? ¿Lo has visto o no? Sirviendo con la cucharola, sudando, ¿no? Brindándole alegría, sonriéndole al público. ¿Tú qué crees que hay detrás de ese rostro? Corrupción, esta farsa, asesinato, mentira. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso te dicen, los sentidos nos engañan. Por eso hay que dudar de los sentidos, nos engañan. Igualito, jóvenes, cuando ustedes ven, ¿no? Están en la playa ahí, ¿no? Están ahí al borde de la playa, ¿no? ¿Ya? Y ya, pues están ahí con su parejita, están viendo el atardecer, ¿no? En un día cualquiera, pero hermosa a la vez. Porque ese momento de juventud hay que vivirlo también. A mi edad ya no van a vivir. Ya, entonces, ¿qué decimos? De que tú ves, ¿no? Que se está ocultando el sol. ¿Ya? Se está ocultando, entonces, ¿dónde, no? Aquí, ahí acabará, ¿no? El horizonte, ¿no? El horizonte. Pareciera que ahí acaba, ¿no? Pero solamente es una imaginación, porque el horizonte no existe como tal, porque es infinito el universo.
Entonces son cositas, jóvenes, que ya nos van diciendo. Entonces, la percepción o los sentidos nos pueden engañar. Primera duda. ¿Por qué dudamos? Porque nos pueden engañar. Genial. Siguiente. Puedo considerar, pues, que no hay certeza alguna en esos conocimientos. Con ello considera falso todo lo que se derive de los sentidos, resaltando lo que lo antecede, ¿ya? Es un conocimiento. Puede ser un conocimiento, sí, como el horizonte, pero a la misma vez nos engañan los sentidos. Y por ende, son falsos, decían. Dicen, ¿no? Solo dudando de todo, al menos una vez en la vida se puede llegar a alcanzar alguna verdad. Solo a través de ello. Solo dudando de todo. Entonces, de una otra forma, cuando tú haces una ecuación, ¿no? O empiezas a empezar a analizar la totalidad, pues puedes llegar a una conclusión, claro, pues, analizando muchas cosas, ¿no? Y llegas a una conclusión. ¿Me entiendes? ¿Por qué o sea, por qué ahorita estoy sentado aquí, ¿no? Tal vez si no estoy trabajando en una fábrica, lo que sea, entonces analizo el por qué. Claro, analizo. ¿Y por qué otros no están en mi lugar? Tal vez siendo ya profesional. Entonces analizas, ¿no? Todos. Entonces llegas a una, entonces, pero esa duda, ¿no? Te conduce a ti, ¿no? A alcanzar una verdad. Y a eso es lo que se va a encaminar después de dudar de todo, ¿ya? Más abajo. Entonces, solo a través de la duda como método podemos llegar a establecer las bases indiscutibles del edificio de la filosofía. Entonces, su filosofía era racionalista, pero también era idealista. ¿Por qué? Porque cogía la idea de Dios para poder sustentar esta filosofía, ¿no? Entonces, y alcanzar la duda metódica. Entonces, de todo, además de todo lo que no se duda, ¿no? Entonces, es que hay algo que no se puede dudar, y ni de esa existencia, ¿no? Y a esa conclusión llega, pues, Dios, ¿no? Bien, pero ahora la ecuación de esta duda, ¿no, jóvenes? La ecuación de la duda, y ustedes pueden ver aquí, ¿no? Y es lo que les pueden contrastar aquí. Pareciera que está chueco, pero pareciera que hay dos lápiz, o sea, parece que estaría roto, ¿no? Prácticamente. Vénselo, lo ven. ¿Se ve o no? Sí, sí se ve, ¿no? Ya. Entonces, bien, mira, pareciera, mira que estaría dos así, mira, pero ese reflejo sucede o no? Sucede, claro que sucede. Pueden hacer la prueba, lo que sea. Entonces, los sentidos nos engañan. ¿Comprobado? Claro que sí. Igualito, ¿no? Imágenes ópticas, igualito, ¿no? Tú cuando ves el ojo, lo ves, ¿no? Más pegado, si tú quieres, agranda la pantalla y pareciera que está creciendo ese ojo y que cada vez te mira más, ¿no? Y en la otra imagen de los puntitos, pareciera que son de distintos colores, pero son la misma, si no son imágenes ópticas, ¿no? Cuando tú tapas un ojo, ves lo otro, así, y ves, y son iguales. Entonces, igual, otras imágenes ópticas, igual, ¿no? Que la otra vez, incluso ya los que estaban primero, ¿no? Les he hecho ver. Pareciera, ¿no? Que hay puntos negros, puntos blancos, pero en realidad no hay eso, ¿no? Hay puntos blancos. Y los negros son solamente, ¿no? Lo que nuestra percepción nos hace creer. En la otra imagen, mira, ¿no? Hay una persona corriendo y a otros tal vez ya han identificando que no es así. Entonces es un perrito, ¿no? Que está caminando todo. Bueno, conclusión, la percepción nos llega, o sea, nos puede confundir. Para eso están las leyes, categorías, para eso está la ciencia, ¿no? Y después llegar a toda esa conclusión. Bien, entonces, pero para poder llegar a poder establecer esa filosofía que te permita, después de dudar de todo, hay reglas. La regla de la evidencia. No aceptar nada nunca como verdadero, o menos que esté completamente convencido de lo que es. Muy bien. Primero, no aceptar como algo verdadero. Ponerle tela de juicio. Cualquier cosa que te diga, ¿no? ¿Sabes qué? Tal persona es malo. Totalmente malo, ¿no? Total. Entonces, aceptar como algo verdadero, antes de haber contrastado, erróneo. No se puede decir tal profesor es así, o aceptarlo, ¿no? Sin contrastar, erróneo.
Por eso tú vas a ser científico, ¿no? O sea, vas a estudiar la ciencia. Entonces, la única forma de contrastar de que te dicen o no la verdad es en la práctica. O sea, mirándola a la persona si es como te dicen o no lo es. Entonces, eso, no hay que estar seguro antes de poder afirmar. Y no hay que creer, sino contrastar antes de eso. Si no, actuamos, ¿no? No actuamos de repente de manera correcta. Regla de análisis. Dividir los problemas en tantas partes innecesario. Dividir lo complejo y lo simple. ¿Está bien o no? Reglas para el análisis. Dividamos todo, ¿no? Todas las partes dividamos. Y llegamos a una conclusión. Igualito, no podemos dividir el cuerpo humano. Y al final todas esas partes componen el cuerpo. Entonces dividimos todos y ya llegamos a la conclusión que todo eso compone. O simplemente, ¿no? De repente te dan todas las partes de un automóvil, ya, de un automóvil, pero no te dicen qué es, ¿no? Es Hyundai, lo que sea, ¿no? Te dan todas las partes. Entonces, te dan todo eso, ¿no? Y ahora, siendo mecánico, lo primero que tú vas a hacer, o sea, siendo mecánico, es poder empezar, ¿no? A poner lugar por lugar, ¿no? Pieza por pieza. Entonces ves, ¿no? Bam, 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 bam. Entonces, y al final de haber estudiado todo eso, ¿no? Vas a empezar a armar y llegar a construir un algo. Entonces, es importante analizar todas las partes. Bueno, por eso es importante también analicen, bueno, ahora, ¿no? Bueno, estoy aprendiendo esto, pero me falta aquello. Entonces, ahora, estoy viendo de que me descanso en esta hora, entonces, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, tú vas analizando, vas mejorando todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, plan A, plan B, hasta plan C. Bueno, este año tal vez no le haga a tal universidad, pero ¿cuál es mi plan B? ¿Por dónde escalo? Entonces, jóvenes, ustedes tienen que estar ahí en esa ecuación, ¿no? Muchas veces ustedes se están quedando y no se entrampen en un cuadro, ¿no? Entraparse, después al final, el otro año se le van a estar diciendo, no, el otro año, y al final, no, 30 años, no, 40. Ingresas de emoción, ya, entonces esa ecuación también son una de las reglas. Bien, regla de la síntesis. Ya, pues síntesis, pues después de todo el análisis, ¿no? Llegas a una conclusión. ¿Cómo tú llegas a una conclusión? Regla de la comprobación. Entonces, bien, llegas a conclusión y compruebas. Pero acá, ¿no? Por eso, ¿no? Ya aportan al racionalismo, aportan a un método de análisis, ¿no? Ya llegan a aportar un método. Tiene ya un método de análisis. Bien, uno de los libros ya de Descartes son las meditaciones metafísicas, ¿ya? Entonces, dentro de eso vamos a encontrar como 6 ya argumentos dentro de las meditaciones metafísicas. Y como les decía la otra vez, libro de filosofía que encuentren, autor directo, por favor, no lo duden y lo compramos, porque es carísimo los libros. Entonces, yo tengo ese librito, ¿no? O se le conoce como discurso del método, o también se le conoce como meditaciones metafísicas. Muy bien, aquí está, para estudiar. Entonces, ¿qué nos dice en esas meditaciones? La primera duda que te pone, ¿no? La primera duda, la duda hiperbólica. Hiperbólica. Duda de todas las cosas hasta de tu existencia exageradamente, ¿no? Y de repente esto lo podemos transformar diciendo de que cuando nosotros queremos hacer un análisis, de repente, ¿no? De cómo muchas veces hay que ponernos al extremo. Muchas veces nos ponemos al extremo. Por ejemplo, yo he iniciado, en la pandemia yo no me he querido cruzar las manos y he ido a dictar, ¿no? Clases a otros jovencitos. Pero la ecuación era lo siguiente: si me atrapan, ¿qué hago? Y si la autoridad, ¿no? De mi distrito, todo, me empieza, ¿no? A denunciar por no respetar toda la porquería que ha dicho el presidente, ¿qué hago? ¿No? Ver todos los puntos, ver, entonces analizar todo eso, ¿no? Entonces, pero, o sea, lo estamos transformando eso, es importante, sí, pero acá te dice duda, ¿no? De todo, exageradamente, ¿no? Entonces, si me agarra, ¿qué hago? Entonces, ya te vas, ¿no? O sea, ya, a lo más allá, ¿no? ¿Qué podría pasar?
Entonces, bien, una de las dudas que podemos ver también en esta meditación. Bien. La otra que viene a ser el cogito. De algo que no puede dudar es de mi duda. Y eso ya lo hemos resaltado, ¿verdad? Ya lo hemos resaltado. Pero, jóvenes, si ustedes pueden seguir haciendo esa ecuación, o sea, sería bueno, ¿no? Que ustedes digan de todo, ¿no? Afirmar que todo no existe, ¿no? O sea, todo lo ponemos en duda, ¿no? Todo, todo, todo. Pero de lo que no puedo dudar es de mi duda. De algo que no puedo dudar es que estoy dudando. Llegan ya la duda metódica, la duda hiperbólica, la duda metódica. Claro, estamos hablando de los métodos ya de él, ¿no? De cómo es que está llegando a poder comprender esa duda, ¿no? Entonces, ahora, llegan a esa ecuación. ¿Quién es sincero acá? Me dice, profesor, sí he llegado a comprender esa ecuación que él hace, ¿no? O sea que de lo único que él no puede dudar es de esa duda. Entonces, jóvenes, ¿cómo se interpreta? Ya les he dicho, se interpreta de la siguiente forma. Entonces, como lo único de lo que dudo es, o sea, de lo que no dudo es de mi duda, entonces dudo de todo. Entonces, ves un mendigo y dices, esto no existe. Dudas de su existencia. Y estos filósofos, ¿para quién están aportando? Para la burguesía, o sea, para la clase rica. Cuando los ricos te ven, los ricos, no estamos hablando de cualquier persona, pero no del que se cree, ¿no? No, no. Cuando te ven mendigando o vendiendo algo, ¿tú crees que ese rico piensa en ti? Y es más, ¿tú crees que el rico camina por estos lugares? Por donde estábamos, ¿no? El verdadero no lo hace. Keiko si lo hace, ya sabes por qué lo hace. Y sus gestos cuando recibe algo, todavía se denota cómo es, ¿no? Entonces, jóvenes, o sea que para ellos no existimos nosotros, ¿no? Así de concreto. No, su problema es esa forma de concebir es reaccionaria. Entonces, ellos han ido aportando para la filosofía de la burguesía, que actualmente nos viene sometiendo a su régimen mundial. Quieren crear un Estado único, un gobierno único en el mundo. Entonces, bien, dudando de todo, y ya saben, un poco ya les voy acercando a eso, ¿no? Entonces, si dudo, pienso, y si pienso, existo. Esto sería el primer principio de la filosofía. Si dudo, pienso. Entonces, principio idealista, principio racional. Entonces, no tanto por decir, no, hay Dios y todo lo demás, no, sino él dice, no, producto de esta existencia, de la idea, ¿no? Que es la razón, yo tengo existencia, o sea, la idea es razón y yo tengo existencia. Entonces, de esa forma desarrollar idea, existencia. Entonces, el primer principio dentro de su filosofía. Idealista, pues. Entonces, decimos así. Otro, la idea de Dios, dice. Ideas innatas, ideas adventistas, son las que vienen de fuera. Las ideas facticias son las que vienen de dentro. ¿Ya? Las ideas adventistas vienen de fuera, ¿no? Las ideas facticias vienen, o sea, son, no, las ideas facticias son inventos de yo mismo, las ideas adventistas son las que vienen de fuera. Entonces, la idea de Dios no puede haber venido de yo, sino Dios es una sustancia infinita, que si alguien puso en mí esa idea, el único pudo ser Dios. Por lo tanto, Dios es la única causa de mi idea infinita. ¿Me entiendes? Entonces son las ideas adventistas. Y de esta forma, él, dentro de su análisis que hace, ¿no? Llega a esa conclusión de Dios, ¿no? Es influencia todavía hay esa influencia del cristianismo, ¿no? Porque es fuerte las persecuciones, son fuertes, ¿eh? Entonces, de esa forma dice, ¿no? El único, ¿no? Que pudo darme una idea, ¿no? Pudo ser Dios. Entonces, esa es la causa de mi idea infinita. O sea, la causa, ¿no? Que causa mi idea, o la razón que causa, sería Dios, ¿no?
Entonces, de esa forma, lo que podemos entender en él, acerca de cuando afirma que existe un Dios. Bien, dice, el error, la inteligencia es finita, la voluntad es infinita, ¿ya? Estamos hablando de su método, ¿ya? O sea, estamos hablando del discurso del método, meditaciones. O sea, cómo está meditando él, ¿no? A través de la idea, ¿no? La razón. La inteligencia es finita, decía. La voluntad es infinita. El error sucede cuando mi voluntad quiere correr más rápido que mi inteligencia. Por voluntad podemos entender el impulso de uno mismo. Jóvenes, ¿cuántos de ustedes no quieren ahorita saber de todas las áreas? Pero estoy seguro que no saben. Pero ¿cuántos de ustedes quieren? O saben todas las áreas, ¿no? Porque saber es una cosa, ¿no? Tener nivel académico es saber bastante. Entonces, desear sería como dice, como dice Descartes, ¿no? Voluntad. Es una voluntad. ¿Ya? Entonces, desear sería eso. Entonces, es voluntad. O lo otro, ¿cuántos ya desearían estar en la universidad? Es un deseo. Pero ese deseo, si tú quieres que pase a tu inteligencia, o sea, es tu conocimiento limitado, pero tu deseo es mucho, ¿no? Cometes un error. ¿Por qué? Porque quieres sobrepasar al límite de tu conocimiento, o el deseo quiere rebasar a la inteligencia. Entonces, no se trata de deseo, pues. Se trata justamente de llevar a la par, ¿no? Entre lo que aspiras con lo que ahorita eres. Por eso yo les digo, sean conscientes de cuánto han aprendido hasta ahorita y cuánto esfuerzo ya lo han puesto a su formación académica. Entonces, si ustedes ahorita ven que todavía filosofía cuesta, ¿no? Y a ver, en las preguntas se van probando también. Entonces, ustedes ven todo eso, entonces sean conscientes. Plan B, jóvenes. Plan B. Plan A, plan B. Dentro de la profesión que quieren hacer. Plan A, plan B. Porque no creo que ustedes estén para pasarse 5 años en una academia, ¿verdad? Ni 2 años, ni 3 años. Eso que lo hagan los que no tienen plan B y se cierran con uno, ¿no? Se encajan en uno. Ustedes tienen, tanto están estudiando filosofía, entonces plan A, plan B, hasta la C tiene que haber, ¿no? Pero lo que buscan tienen que lograrlo. Pero no pasándose así, ¿no, mano? Entonces hay que ver esos detalles también. Entonces, bien, ¿no? Argumentos ontológicos. La idea de Dios es perfecto porque existe. Si no se hablaría de él. Además, no podría no existir porque es perfecto. Entonces, bueno, eso creo que es fácil de poder entender en ustedes, ¿no? O todavía cuesta, ¿no? O sea, si se habla de Dios es porque existe. Y eso otros dicen, ¿no? Mira, si no existiera, o sea, no se puede hablar de algo que no existe. Pero ¿por qué hablan de Dios si no existe? ¿Ya? Entonces, ¿por qué hablan de Dios si no existe? Lo hablan, ¿por qué? Porque existe. Y eso es lo que te quieren decir, ¿no? Y eso es lo que quieren. Jóvenes, ¿se ve la diapositiva? ¿Se ve, no? ¿Sí, no? Sí, profesor. Ya dice, ¿no? Entonces, si toda vez que es la razón quien está primando, ¿no? En todas las ecuaciones de Descartes, ¿no? Para su método de que algo existe después del análisis, ¿no? Entonces, pero con eso diría que, como dicen, nada ya está existiendo, entonces recuperemos algo de noción de existencia.
dice, ¿no? Sí, vamos a hablar, dice, puedo afirmar de lo que la naturaleza me enseña, o sea, puedo afiarme de lo que la naturaleza me enseña, o sea, me enseña, ¿no? Porque no es otra cosa que Dios mismo. O sea, si algo Él considera de existencia, ¿no? En este mundo, si algo, ¿no? Porque recuerden que para Él no existe más que una idea. No, si algo queda de existencia, ¿no? De la materia, es porque Dios está o existe en esa materia. ¿Ya? O res extensa, ¿no? La realidad corpórea. Res extensa, la realidad corpórea, lo que está, lo que hay. Entonces, bueno, estas son las dudas a las cuales, ¿no? Se somete o empieza a analizar, ya con las cuales actúa. Muy bien. Entonces, pasemos a lo siguiente. Son principalmente las cosas, la duda metódica, recuerden, ¿no? Las sensaciones, los sentidos nos engañan, ¿no? Si Dios existe, es porque dudo, ¿no? Y lo único que la idea de duda pudo ponerme es Dios. Y además, si hay algo, ¿no? De sensibilidad o hay algo de real aquí, es porque ese Dios está en todo, ¿no? En todas partes. Bien, jóvenes, a ver, ¿alguna pregunta referente a este filósofo? Profesor, la recuperación del mundo sensible, ¿me puedes profundizar más, por favor? Más fuerte puedes hablar, por favor. Profesor, la recuperación del mundo sensible, no sé si me puedes explicar un poco más. A ver, la recuperación, de lo último, ¿verdad? A ver, bien. El cuadrito dice, ¿no? Esto de aquí, ¿me imagino dónde? ¿De esto, de este cuadro estás hablando? ¿O del último o de esto? A ver, y acerca de la... Ya, a ver, está hablando de la res extensa. Ya, res extensa. Bien. Ya, a ver, vamos a explicar más a detalle, ¿ya? Bien, está bien lo que ustedes dicen. Ya, sobre todo, a ver, eso está claro. Ya, a ver, la jugar de asistencia inmaterial, a ver, está aquí, vamos a ver. Espérense. Bien, ya, podemos entender esto. Bien, listos, casi en la, ya. Ya, a ver, jóvenes, miren, dentro de la ecuación, mira, se escucha, ¿no? Dentro de la ecuación, sí, ya dentro de la ecuación que hace, ¿no? Para poder identificar, o sea, ¿no? El mundo corpóreo, res extensa, ¿no? El mundo, ¿ya? O sea, define, ¿no? O sea, las sustancias que hay, ¿no? Pero ese mundo corpóreo, ¿no? O sea, res extensa, o sea, es lo que hay, ¿no? Pero no propiamente como algo material, ¿no? Entonces, es lo que deviene, ¿no? Del mundo material, o sea, de los sentidos, ya, de los sentidos. Recógnita, lo que viene, ¿no? De la razón, principalmente de la razón. Res extensa, ¿no? De los sentidos que nos engañan, pues, ¿no? Ya nos engañan, el conocimiento, ¿no? Res extensa y res cogito. Res extensa, ¿no? De la naturaleza, o sea, que está Dios en la naturaleza misma, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos transmite eso? Nos transmite de otra forma sensibilidad, ¿no? Pero nos engaña. Pero lo que no nos va a engañar es la razón. Entonces, la razón sí nos va a decir, ¿no? De que eso está ahí, producto de tu
creación de la razón. Entonces, lo que quiere sustentar es, ¿no?, que el conocimiento, ¿no?, de la res cogito, o sea, el conocimiento de la razón es lo primario. Y el conocimiento de res extensa, o sea, ¿no?, que vendría a ser corpóreo, es susceptible, ¿no?, o sea, a la percepción. O sea, no es el conocimiento auténtico, sino el conocimiento auténtico se llega por la capacidad, ¿no?, racional, por la razón. Por eso su filosofía es racionalista. La razón gobierna el mundo. O sea, la idea crea las cosas. A ver. Ajá, ya. Entonces, ya hemos dicho, ¿no? Si algo considera, mira, jóvenes, estamos diciendo que él duda de todo, o sea, duda de todo, o sea, prácticamente así no existen las cosas. Entonces, recuperación del mundo sensible. Entonces, pero tampoco, o sea, no puedes dudar, como Platón, Platón también, ¿no? O sea, llega a eso, ¿no? Hay otro mundo, el auténtico, pero este mundo no, ¿no? O sea, pero algo ya para estos tiempos, eso ya, bueno, ya no es válido, pues, ni para poder dudar de que en verdad existirá otro mundo, ¿no? La ciencia avanzada. Entonces, pero estás en la realidad, a pesar que, por eso te he dicho, ¿no? A pesar que estos puedan decir de que no existe el pobre, solamente es pobre porque es, ¿no?, vago, así hablan, ¿no? O sea, bajo esa lógica de este idealismo. Entonces, pero está, pues, la pobreza está. Entonces, así digan, no existe la naturaleza, no existe nada lejos de mi conocimiento. Entonces, pero está ahí, ¿no? Es palpable. Entonces, bueno, si existe algo, nos diría, ¿no? Recuperando el mundo sensible, si existe algo, es porque está Dios. O sea, en última, él dice, pero acá está, ¿no? O sea, le han cuestionado, pues, acá está, ¿no? O sea, las cosas, entonces, pero si existe algo, es porque está Dios, dice, ¿no? Entonces, un poco eso se ha esclarecido, ¿no? Se esclareció, o más ejemplitos. Está bien, profesor. ¿Sí? Ya. Entonces pasamos al otro, porque hay varios que estamos. Ya. Bien, pasamos a lo siguiente. Pensamiento filosófico de Leibniz. Características. ¿Ya? Leibniz, Gottfried Leibniz, 1646-1716. 1780 está lejos de la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué dice él? Él escribe, ¿no? Escribe nuevos ensayos, ¿no?, el entendimiento humano, donde comentaba la hora de la... Ya, pero eso no parte. También otro ensayo sobre el entendimiento humano, pero también fue publicada después de su muerte. Bien. Dice, otra obra fundamental es la monadología. Eso es lo que él va a tratar y en función de eso es lo que se va a desarrollar su filosofía. Monadología. Ahorita vamos a explicar. Otra de sus obras importantes y posiblemente lo que mejor resume su filosofía, ya, la obra La Monadología. En el libro pretende fundamentar una metafísica de las sustancias simples, a partir de las mónadas o átomos formales que son metafísicos y no físicos. Cuando hemos llegado, ¿no?, al filósofo Demócrito, hemos hablado de un átomo, y los átomos eran pequeñas partículas, ¿no? Y ahora ya se dividen en protón, neutrón, ¿no? Entonces eran pequeñas partículas, pero esas partículas, ¿no?, han generado todo cuanto hay en este mundo. Entonces, de algo similar él está hablando, pero con otro nombre. Lo habla con monadología o lo dice como mónadas. Son esas partículas, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí, por ahí. Todas esas partículas han creado un algo. Entonces, la planta tiene otra partícula, la piedra tiene otra partícula, el árbol tiene otra partícula, ¿no? Tú tienes otro átomo, por no decirlo así, o sea, otro átomo. Entonces, cuando tú llegas a chocar con el árbol,
¿Quién va a sentir el dolor? El árbol. Fierro, ¿qué cosa te crees, joven? ¿A quién le va a doler? Es algo que sea de fierro, ¿no? De metal. Te va a doler. Te va a doler a ti. Entonces, ¿por qué? Porque está compuesto de distintas moléculas, ¿no? Distintos átomos. Entonces, pero él lo va a llamar con el nombre de monadas. ¿Ya? Monadas. Muy bien. Leibniz, monadología. Aquí está su libro, Principio de la Razón Suficiente. ¿Qué quiere decirnos esto? Afirma que todo ocurre porque existe una razón suficiente para que suceda así y no de otra manera. Entonces, si va a suceder así es porque ya está determinado. ¿Cómo es esto, profesor? Si va a suceder así es porque ya está determinado. Entonces, él te va a decir, ¿no? O sea, estas fueron, o sea, lo puedes entender en muchas cosas. ¿Por qué sucede la eclipse? No es un fenómeno astronómico. ¿Por qué sucede? Ya, porque es un fenómeno astronómico, o sea, sucede, ¿no? Y saben qué cosa es un eclipse. Entonces, si eso sucede, porque está determinado, o sea, su función es esa. Se acabó esa explicación. Si tú le dices, pero acá hay pobres y hay ricos, pues no debería haber eso. No, existe porque ya está determinado su vida. O sea, ese es su destino. Ya está determinado. No me discuta, ya está determinado. Ese es su destino. Un poco se entiende eso de determinado. O sea, ya está determinado. ¿Para qué? Ya está determinado. ¿Se entiende? ¿Pues? Más o menos, profesor. Ya, pero en conclusión, eso nos conlleva a un dogmatismo. O sea, afirmar algo que no es. Y por eso cuando tú empiezas a decir, o sea, a veces muchas veces dicen, tú estás mal. Tú no sabes esta cosa. O sea, esos son, o sea, son formas de hablar bajo criterios dogmáticos. No hay persona que no sabe nada. No hay persona perfecta. Pero en el lenguaje hay que saber interpretarnos, hay que saber hacernos llegar. No decir, tú no has entendido. ¿Cómo que no has entendido? Habrá llegado a un grado menor, pero no entender, ¿quién no va a entender, no? Entonces, nos lleva a un dogmatismo. Y eso sería bonito tratarlo también. Pero entonces, si ya todo está determinado, cumple una función, no hay más que discutir, jóvenes. Ya está determinado. Ya no hay más. O sea, eso es lo que te quiere decir, ¿no? Entonces, el principio de la razón suficiente es el fundamento de toda verdad. Y está preestablecido mediante el cual es posible determinar si una proposición es verdadera o falsa, algo imposible de conocer sin una razón suficiente. Entonces, si todo lo que ocurre es porque existe una causa, porque así sucede, si todo tiene una razón de ser, entonces es posible saber lo que ocurrirá en el futuro. Esta es la base de la ciencia empírica. Ajá. Al aporte, ¿no?, empírico, por la experiencia que después vamos a ver con John Locke, aporta. Entonces, si todo ya está determinado y podemos llegar a conocer por la razón suficiente, ¿no? Entonces, si ya cumple un papel, ¿no? Si ya tiene una causa eficiente, o sea, causa donde tiene que, ¿no?, encaminarse. Si hay eso, entonces podemos llegar a saber nosotros qué viene. Por eso eran matemáticos también, eran, ¿no? Han aportado en la matemática también. Era, ¿no? Leibniz, matemáticos, no sé qué más. Entonces, en la matemática puedes llegar a calcular un algo, pues. ¿Ya? Y puedes llegar a calcular. Entonces, igual te decía, ¿no? Pero son aportes, ¿no?, dentro de ¿no?, del método experimental.
Entonces, ¿no? Hace experimentos, pues. Entonces, si decimos que, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Ya con esto, la ola retrocede, ya, como 20 metros para adentro ya del mar, retrocede la ola. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Un tsunami, ¿no? Un tsunami. Ahora, decimos de que en tiempo de siembra, ¿no? Que viene a ser septiembre, sembraste, ¿no? En la sierra sobre todo. Pero desde ese momento solo llovió una vez. ¿Qué va a suceder? Entonces, ¿qué va a suceder? En la primera, claro, ¿no? Tsunami, sequía. Pero en la segunda, si solamente ha llovido una vez y tú has sembrado. Sequía. ¿Cómo? Claro, va a suceder la pérdida de la cosecha. O si ha llovido bastante y después cae helada, entonces las cosas se pueden llegar a conocer porque están predeterminadas. Entonces, ¿no? Método experimental. Entonces, ¿por qué? Porque ya está predeterminado, cumple una función. Pero en la matemática, geometría, se pone una función, ¿no? De la rotación, ¿no? Se cumple siendo la Tierra, ¿no? Rota. Pero no es la misma rotación porque es casi mecánica lo que sucede en las ciencias sociales. Eso es lo que hay que llegar. ¿Cómo se entiende el movimiento en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, ¿no? Pero hay movimiento, eso no lo hay que negar. Bien. Otra de las cosas sería así. En el mejor de los mundos posible, la naturaleza no da saltos ni nada sucede de golpe. Y esto estaría directamente relacionado con el problema de la continuidad y divisibilidad de la materia. ¿Ya? O sea, sí se puede dividir la materia. O sea, hay varios mónadas, o sea, hay varios elementos, jóvenes, eso ya resalta. Él considera que hay varios elementos. El principio de razón suficiente. Todo cuanto es y se conoce tiene una causa por ello. ¿Por qué se conoce? Porque tiene una causa. ¿Por qué tú dices que es agua? ¿Cuál es su causa de ser agua? Causa eficiente. ¿Por qué es agua? ¿Por qué le conoces y dices que es agua? ¿Qué función cumple para el ser humano el agua? Bien, jóvenes, mejor. Son 4 filósofos, jóvenes. En realidad se debería explicar de paso, ¿no? Ahora, si ustedes consideran, lo podemos hacer, pero ya nos gana la hora y todo, bien. Ya no se puede explicar. También lo podemos acelerar, y eso hacen los demás profesores, acelerarlo. No miro aquí tanto en esta academia, ¿no? Porque son profesores que analizan y son críticos, casi todos, ¿no? He visto. Entonces, pero bueno, vamos a un poquito acelerar, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene una causa, y hago ¿por qué? Porque nos da vida, ¿no? Así como ¿no? Los árboles nos dan oxígeno, entonces tienen una causa. La abeja genera polen, si no, olvídate. Entonces hay una causa, ¿no? Por la cual está guay, ¿no? No se mueve porque solamente no se mueve, sino tiene una causa además, por lo que se mueve. Entonces, todas las cosas, ¿no? Que son partículas nómadas por aquí, por allá, elementos distintos, entonces tienen una causa, ¿no? Por la cual están. Bien, las nómadas vendrían a ser partículas, ya son formas de sustanciales eternas, indivisibles, ya, esto de acá, ¿no? O sea, las nómadas, mira, los mónadas, disculpa, son átomos metafísicos, o sea, ¿no? O sea, son pequeñas partículas. Las mónadas también son formas de sustancia, son seres sustanciales, eternas, indivisibles, ¿no? Individuales, sujetas a leyes, no se comunican entre ellas y cada una es un reflejo de todo el universo en una armonía preestablecida. Bien, entonces son más o menos con el ejemplo ya que le hemos hecho, ¿no? Pero ahora también, ¿no? Leibniz va a demostrar la existencia de Dios, ¿ya? Pero por el razonamiento de las, ¿no? Mónadas.
Para conocer el pensamiento filosófico de Leibniz, también debemos conocer sus 4 argumentos para demostrar la existencia de Dios. Esos 4 argumentos vendrían a ser el argumento ontológico. Así, solo Dios o el ser necesario goza del siguiente privilegio. Es preciso que exista si es posible. Y como nada puede impedir la posibilidad de lo que no tiene ningún límite, ninguna negación y por consiguiente ninguna contradicción, esto solo basta para conocer la existencia de Dios o a priori, monadología. Argumento ontológico, sí existe en la razón. Por eso estamos hablando de los racionalistas, ¿no? De los racionalistas. Entonces, sí existe un antes, ¿no? Entonces, ese antes vendría a ser Dios, ¿no? Ontológicamente hablando, sí existe un ser, como dicen, a priori. Existe un ser a priori, ¿no? Antes de todo lo que nosotros, la existencia de nosotros, todo, existe un ser anterior, a priori, ¿no? El argumento cosmológico, porque hay algo en lugar de nada, dice, la razón suficiente, se encuentra en una sustancia que es un ser necesario que lleva la razón de su existencia dentro de sí mismo. Monadología. ¿Por qué existe algo o no la nada? ¿No? Y no la nada. ¿Ya? ¿Por qué existe algo? Porque tiene existencia propia. Y ya hemos dicho, ¿no? Y esa existencia está predeterminada. O sea, esa existencia está predeterminada. Cada cual cumple su función. Ya hemos también ejemplificado eso. Ya. Entonces, bien, el argumento de las verdades eternas. Bien, pues, ¿no? Dicen, no, las verdades eternas no tienen en sí mismas la razón de su existencia y por lo tanto esta debe buscarse en el ser supremo. Ya saben qué es ser supremo. La razón suficiente de las verdades eternas es Dios mismo, ya que el conjunto de todas ellas no es otra cosa que el propio entendimiento divino. Entonces, bien, ¿no? Las verdades eternas encontramos, ¿no? Pudiendo buscar a Dios. El argumento de la armonía preestablecida, ¿no? El mundo y cada una de las criaturas que lo componen se desarrollan con sus propias fuerzas. Preestablecido, la armonía, o sea, pones plantas. O sea, tú te das cuenta, ¿no? Si no había plantas, árboles, ¿qué sería de este mundo? Entonces, todo está preestablecido y además está en orden. Árbol, agua, ser humano, naturaleza, vegetación, flora, fauna, cuántas cosas. Está en una armonía, ¿no? Pero ya tiene preexistencia establecida, cumple una función. Ya, el optimismo también habla, ¿no? De Leibniz, es que si Dios fue el que impulsó todo esto, por ende, ¿no? Este mundo es perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque fue creado por un Dios perfecto, que ordena el mundo de la manera, o sea, matemática, no sé por qué era matemática. Entonces dice, ¿no? Leibniz no entiende el optimismo como contrario al pesimismo, sino más bien, ¿ya? Sino más bien como óptimo y desarrolla este concepto en Teodesia, una obra en la que trata de justificar todos los males del mundo, siendo el mundo donde vivimos el mejor de los mundos posibles. Entonces, hay maldad en este mundo, pero lo justifica, ¿no? O sea, se trata de justificar, no es que hay maldad, ¿no? Hay una perfección. O sea, todo es perfecto, solamente no hay que saber identificarlo, ¿no? En el fondo, decía. Y ya, pues de él se burlaba Voltaire, ¿no? Entonces dice, no, o sea, hacía un ejemplo con Leibniz y decía, si le pasa una desgracia, repite, en el mundo en el que vivimos es el no mejor de los mundos posibles. Cualquier cosa, ¿no? Que pasa, este mundo es de lo mejor, porque fue creado por ya saben, ¿no? ¿Quién? Entonces, de esa forma, argumentar. Ahora, Spinoza, vamos a decir así, a jóvenes, creo con 2 numerales, vamos a tratar a Spinoza. O de lo contrario, también debería extenderme tal vez, ¿no? Pero bueno, no sé si eso fuera factible. Poder hacerlo, tienen un examen y necesitamos desarrollar todos estos exámenes también. Son 4, debidos a lo lento. Spinoza, la razón como camino al conocimiento, o sea, dice, ¿no? Como camino al conocimiento y la libertad. Estamos en los racionalistas. Spinoza entiende por sustancia solo una cosa, aquello que no necesita de nada para existir. ¿Y quién no necesita de nada? Ya sabe, es Dios. Este Dios del que habla Spinoza, él lo identifica con la naturaleza. Todo lo que hay, todo lo que existe. La realidad suprema es solo una aflicción de Dios. Es por esto que decimos que Spinoza es un panteísta. Quienes defienden que el universo, la naturaleza y la deidad, Dios, son la misma cosa. Entonces,
Recuerden, este planteamiento llega, ¿no?, hasta a la pregunta a Einstein. Einstein le dice, jóvenes, mira, van a encontrar este documental. Einstein le pregunta, ¿en qué Dios crees? Le dicen a Einstein. Y Einstein le responde, creo en el Dios de Spinoza. A ver, ya. Hay que clase, luego nos quedamos no hay clase, luego hasta las 12, luego hacemos el examen, luego volvemos, no hay clase, podemos quedarnos también, ¿no? Pero bien, puedo, sí, pero sería más tarde, considero, hay una labor que tengo que cumplir. Jóvenes, en tal caso, mira, vamos a explicar, ¿no? A ver, la siguiente solamente me toca, ¿cómo decir? La siguiente solamente es Kant, pura filosofía de Kant. Voy a aprovechar ese corto de tiempo para poder desarrollar lo que ahorita debimos desarrollar, o sería erróneo también, ¿no? Porque el examen, ¿no? Ya nos pasemos, el examen, ya vamos, ahí tal vez ya lo desarrolle, es la práctica de hoy día. Le preguntan, ¿en qué Dios crees? Y le responde, yo creo en el Dios de Spinoza. Esa es la respuesta, el Dios de Spinoza. ¿Y qué es el Dios de Spinoza? De que Dios está en la naturaleza misma. Ese es el Dios de Spinoza. Los dioses están aquí en toda la naturaleza, no está en el árbol, está en toda parte, está Dios. Así es que no mientas, ¿no? Te está escuchando, la mesa es oído de Dios. Algo así, ¿no? Antes hablaban así pero yo nunca les he creído, no fui tan inocente. Ya, entonces, bueno, son cositas. Bien, son tres ideas verdaderamente radicales las que podemos extraer. No hay pluralidad en la sustancia, o sea, solamente único. Decía, ¿no? La naturaleza, Dios es la única que existe. No lo que decían, no, las nómades. Justificaba Leibniz un Dios. Ya justificaba un Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo, ¿no?, que ha determinado todo esto, ¿no? Y es perfecto, entonces ese sería Dios. Entonces, y las nómonadas eran bastante, ¿no? O sea, los átomos por aquí y por allá, pero componían, ¿no? Componían. O sea, ¿no? Creaban una armonía, y ya hemos explicado eso. Pero aquí, no, solamente lo que existe es Dios, no, nada que no, más nada, solo es Dios, decía él, ¿no? Esa es la existencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la naturaleza se encuentra Dios. Ya el orden ideal es el mismo que el real, o sea, Dios. Entonces nos lleva, cierta forma, ¿no?, a hacer, o sea, ¿no?, a llevar, ¿no?, pensamientos radicales. O sea, afirmar, no solo es eso, nada más. Entonces, bien, dentro de la ética, partiendo de la metafísica, como llegamos a la ética, se dice libre la cosa que existe por una sola necesidad de su naturaleza y que se determina a obrar por sí sola. Entonces, ese es libre, ¿no?, por sí sola. Entonces, la naturaleza obra por sí sola. Claro, en Leibniz está determinado, en cambio, ¿no?, aquí en Spinoza la naturaleza obra, ¿no? O lo otro, dentro de la ética, ¿qué quiere decir todo esto? Que solo Dios es realmente libre. Spinoza no es un determinista, el hombre no es libre. ¿Por qué? Porque es pensado por alguien, ¿no?, por un Dios, y está en todo, ¿no? Podemos concluir de todo esto que la filosofía no es otra cosa que un saber divino, es el modo supremo del conocimiento. Ya es el modo supremo. Entonces, si tú sabes la filosofía, ya, pues, ¿no?, puedes llegar a comprender muchas cosas. Bien, estaríamos hablando de John Locke, aunque no hay, incluso en lo que me han dado para estudiar, no siempre hay, tampoco no hay, pero yo le he aportado esto porque es necesario, ¿no? John Locke, a diferencia de Descartes, racionalista, él es empirista, ya un poco acercándose, en todo caso, ¿no?, a Leibniz, empirista. Pero, a diferencia de lo que dice, la razón es el que engendra el conocimiento, John Locke diría, no, te equivocas, no es la razón. Es justamente la experiencia. Racionalistas e empiristas tienen una contradicción, no dicen, no, la experiencia es la madre, vamos a decirlo así, del conocimiento. Producto de la experiencia, tú vas
conociendo las cosas. Pero jóvenes, John Locke, al afirmar aquello, ¿es materialista o es idealista? A ver, ¿quién ha dicho materialista? Muy bien, está en participación, no creo que uno no me mira que está participando, pues materialista, ahí están los materialistas, muy bien. Jóvenes, están lo mismo que yo, pero cuando analicé la primera vez. No se preocupan, yo también he cometido un error. Pero bueno, ahí está compartido. Por eso ese es el conocimiento, el avance, ¿no? Sí, pues justo en eso cuando dice, ¿no? No, ¿cuál es la razón crea el conocimiento? Primero es la experiencia, diría, ¿no? La práctica. Pero esa experiencia viene desde los sentidos. O sea, y los sentidos que segregan conocimiento. Entonces, la experiencia, o sea, John Locke no está diciendo de que la materia existe independientemente del conocimiento. Lo único que está diciendo, a esa materia se le conoce por la experiencia, por los sentidos que empiezan a identificar. Pero él tampoco dice que la materia existe independientemente del conocimiento. Son idealistas ambos. Muy bien, jóvenes, pero me gusta cuando tienen todo el derecho de equivocarse, jóvenes. Y me imagino que los que han respondido, eso ya lo tienen claro, es idealista. Hasta el siglo XVIII es idealismo metafísico, mecánico, la filosofía. ¿Ya? Peca la filosofía del materialismo, no es de una filosofía idealista, ¿no? Mecánica. En el siglo XVIII se acabó eso. Marx va a poner fin a todo ese pensamiento, ¿no? Antiguo, ¿no? Todos los filósofos, o sea, ¿no? La filosofía antigua, ¿no? La filosofía metafísica, ¿no? Idealista. Y el materialismo, ¿no? O sea, tenía ideas, ¿no? Materialistas, todo. Pero dentro de la concepción misma eran idealistas. ¿Ya? Pecaban ese idealismo. Entonces, bien, ya estamos identificando, jóvenes, ¿no? Estamos identificando. Entonces, bien, dice, ¿no? Por eso, ¿qué dice? Habla de la tabula rasa. Y la tabla rasa, acá se dice, tabula rasa, dice, sustenta que nuestros conocimientos vienen de la experiencia, sí, pero además te dice, ¿no? El cerebro del hombre es como una hoja blanca. Eso sería, ¿no? Una hoja blanca. O sea, es limpio. Chuya, o sea, en inglés, ¿no? Impecable, limpio, chuya. En inglés digo en quechua, estoy confundiendo tanto acá, no sé, en inglés, quechua, están hablando donde estén, en quechua, no, chuya, ya. Limpio, ¿no? Blanquito. Eso es justamente el conocimiento del niño, el cerebrito del niño, inocente el cerebro del niño, ¿no? Dice, nosotros los adultos debemos tener, ¿no? La inocencia del niño, ¿no? La transparencia, porque el niño es el mensajero más sincero que puedes tú tener en un lugar, ¿no? El niño. Porque tú le preguntas a un niño y le dices, ¿tu papá es bueno o es malo? Pega a mamá, pega, y tú le preguntas. Y el niño te va a decir, sí, saca el ancho, ¿no? No te va a decir así, saca el ancho, te va a decir sí, ¿no? Si es que le pega. ¿Me entiendes? El niño no miente, los niños no mienten. Son inocentes, pero dicen la verdad. Hay que tener ese espíritu de decir la verdad. Si tu amigo está mal, dile la verdad. Tenga el espíritu de ese niño, dile la verdad. Si está en un error, dile. Si está en un error, díselo. Entonces, ¿qué sucede con ese niño? Es inocente. Ese niño no sabe de maldad, de egoísmo. Tú le enseñas, no, comparte, no juega por aquí, por allá, ¿no? Un niño que no juegue con los demás, con la vecindad, ¿no? Un niño, normalmente juega, ¿no? Donde lo ves, le sueltas, ¿no? Como una, o sea,
por no decir otra palabrita casi me escapa, pero bueno, ¿no? O sea, corretea por donde tiene que corretear, es así, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Nuestra educación, ¿qué espera? El sistema que tiene control mental por los medios, esa inocencia lo malogra, le hacen creer cosas que no son. La televisión, Nicola Porchela, toda esa basofia humana, ¿ya? Pensamiento, no hay ni idea, ¿eh? Pues basofia humana, tremendo manganzones jugando con vasito. Ponte a una ecuación joven, ¿no? Con vasitos. ¿Qué genera en el niñez? Genera mediocridad. Por eso es que hay adultos inmaduros, por ese problema, ¿no? Que desde niño los medios de comunicación lo generan mediocridad, lo brindan. Esos son los mensajes ocultos. ¿Cómo a esa edad, con vasitos, con tuerquitas? Jóvenes, ¿dónde están? ¿Dónde llegan los medios de comunicación para degenerar? Entonces, depende cómo le construyes al joven, va a responder el mañana. Entonces, se trata de darle buena educación, igualito va a actuar. Entonces, esa inocencia aprovecha este sistema para poder meter todo su veneno, volverlo ignorante y todo lo demás, y aprovecharse de esa ignorancia, ¿no? Y hacer toda la maldad que comete. Entonces, pero si tú, eso que está blanquito, por eso es blanquito, por eso cuando, si es que pues, nosotros estuviéramos en China, o sea, muchos de acá hubiesen alabado al dios Buda, ¿no? Al budismo. Si estás blanquito, si tú no sabes distinguir, lo único que te dicen aquí, ¿no? Desde la escuela te meten el cristianismo. Esa idea, ¿no? Es imposición de idolatría, imposición. Porque si no te lo impusieran, te pondrían, ¿no? Un profesor de teología, ¿no? Que te explica bastantes religiones y tú escogerías, ¿no? Pero no, te imponen, eso se llama imposición. No hay, ni siquiera no hay parcialidad, imposición. Entonces, el niño, según cómo le educan, se forma, cómo le educan. Entonces, si es blanco el conocimiento, ya les dije, eso aprovecha. Pero como es blanco, entonces, producto de la experiencia, va llenando el conocimiento. De eso nos va a hablar, ya les he dicho, ¿no? John Locke nos habla de eso. Todos los conocimientos son adquiridos, no es sociología, no todos los conocimientos son adquiridos. Tabula rasa habla de la tabula rasa, ya hemos dicho. Bien, ya hemos hablado, te he resaltado, es su método, no es inductivo, ¿no? El método que aplica, ¿no? Él es método inductivo, ¿ya? Mientras que los racionalistas establecen un modelo de conocimiento deductivo, ¿no? De lo particular a lo general, que va de lo, ¿no? General, deductivo, ¿no? De lo general a lo particular, disculpen. El método inductivo, ¿no? Lo que dicen los simplistas, apuesta por un modelo inductivo. Solo a través de la experiencia de casos particulares podemos extraer una enseñanza general. Deductivo e inductivo, ¿ya? Ese es un método de análisis de lo que viene a ser John Locke, ya el método inductivo. ¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Hay un del servicio de inteligencia, esos que, ¿no? Detectives, ahí está, con detectives, ¿no? Ellos sobre todo utilizan este método inductivo. ¿Por qué? Porque encuentran, no, muerta a una persona, ¿ya? Ese es el primer informe, muerta. Desde eso tienen que llegar a la conclusión, cómo sucedió. Entonces, de lo particular empiezan a estudiar lo general. Entonces, había un ejemplo, ¿no? de detectives. Entonces, dice que, ya, les ejemplifico, ¿no? Ya vamos a acabar. Entonces, un detective, ¿no? Le dicen un caso de una muerte, ¿no? Hay un muerto. Entonces, todos los vecinos que vivían, ¿no? Encuentran y hay un muerto ahí, van. Entonces, dentro de esa casa, ya, del dueño de esa casa, habían 4 personas. Estaba, ¿no? La ama de casa.
estaba, ¿no?, la ama de casa haciendo los quehaceres, estaba el albañil arreglando, ¿no?, las cosas, estaba también los hijos, ya estaban ahí jugando, y estaba ahí, ¿no?, su esposa que estaba en la piscina. Entonces, el detective, el caso tiene que resolver, pues el detective, tiene que ver. El detective, no, nadie podía resolver, porque nadie, no había sospechosos, ¿no? No había. El detective va, como solamente había 4 personas ahí, ¿no? Y los llama, ya los llama, ¿no? Todos de su lugar, ya el otro estaba bañándose, ¿no? Su esposa estaba bañándose, entonces todos están en su lugar, estaba bañándose. Entonces, les llama a los 4. Y él dice, ¿qué hora fue asesinado? ¿No? ¿Qué hora fue asesinado? ¿Ya? Fue asesinado, ya, o sea, casi 2 horas antes nada más, lo asesinaron. Entonces, ¿qué sucede? Le dice, ¿no? Todos estaban en su mismo lugar ¿no?, desde que murió, sí, todos responden sí. Sí, sí, entonces, bien. Hace que todos estiren su brazo. Estiran su brazo y lo encadena con las esposas a su mujer del señor que estaba bañando. ¿Por qué lo encadenó inmediatamente? Y le dijo que ella es la culpable. Jóvenes, ¿no nos has escuchado la canción? ¿Tan solo usted? Ya, jóvenes, bueno, ya vamos a ver. ¿Sabes por qué? Porque si ella se estaba bañando mucho tiempo en la piscina, su mano debió estar ya apachurrado, ¿no?, casi blanco, pero no estaba así. Su mano estaba como si recién hubiese entrado a la piscina. Conclusión, todo ha sido blanco adentro. Detectives. Pues bien, no son métodos experimentales, no dentro ya de lo que es la ciencia. Método inductivo, deductivo. Son esos 2 métodos para sus investigaciones científicas, ¿no? Tesis, lo que van a hacer en la universidad, que van a utilizar. Bien, jóvenes, entonces estaríamos hablando de eso, el deísmo, no lo que cree en un Dios, pero a la manera de un relojero que ha sentado las bases de la existencia y no se inmiscuye en los asuntos humanos. ¿Qué quiere decir? Dios solamente puso el dedo, ¿no? La existencia de todo, mundo, hombre. De ahí no se hace cargo. De ahí ya no se hace cargo. De ahí es tu deber. Él solamente puso eso. De ahí es tu problema. El conocimiento puede ser interna o externa. Son las 2 luces por las cuales el conocimiento se alcanza. Ideas simples, ideas compuestas. Vienen directamente de la experiencia, vienen de los sentidos, sensaciones, reflejo, sensación, reflejo, ¿no? Entonces, esas son ideas simples, ¿no? Sensaciones, reflejos, todo lo que hay. Producto de la experiencia, sensación, reflejo, sentido, ¿no? O sea, ¿en qué momento hay un reflejo de algo? Cuando tú percibes una cosa. ¿Qué percibe el árbol? Entonces, ¿qué refleja en tu imagen? Un árbol, una imagen de árbol. Una percepción, reflejo de algo. Ideas compuestas ya, pues, ¿no? La mente se activa por lo que lo combina con las ideas simples. Las ideas se alejan de la experiencia, pero estas están conectadas a ellas. O sea, ya son más, más del sentido, más racional todo ya. Entonces, bueno, jóvenes, ¿por qué, nuevamente, por qué John Locke no es materialista? Porque él no dice de que el mundo existe fuera del conocimiento. Lo único que está diciendo es que, porque es idealista, disculpen, lo único que está diciendo John Locke, está diciendo es que esa materia se va a conocer por la experiencia, a través de los sentidos, nada más. O sea que él no está afirmando, no está afirmando de que las cosas existen independientemente del conocimiento, no. Solo que eso se puede identificar por la experiencia. En el fondo, por la razón. Pero la experiencia es el que engendra ese conocimiento. Por eso es idealista también. Metafísico. Analiza, no pensando que las cosas existen, sino metafísicamente. Las cosas existen en la abstracción del pensamiento. ¿Pero de dónde procede esa abstracción?
procede de la experiencia. A partir de aquí, jóvenes, estamos hablando de nociología. La discusión central, nociología, a partir de aquí, nociología, ¿no? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Y cómo se entiende ese conocimiento? Ya. Entonces, si el conocimiento viene de la experiencia, entonces, ¿qué quiere decir? Sigue siendo idealista. Experiencia, sentidos, conocimiento. El conocimiento viene de la razón pura, entonces, sigue siendo idealista. Y va a decir, Kant después va a decir, no, vienen de ambos, pero sigue siendo idealista. ¿En qué momento se acaba por esa concepción idealista? En el siglo XVIII. Ahí la humanidad comprende su libertad plena, comprende que es libre. Y eso vamos a tocar más adelante. Jóvenes, como les digo, ¿no? Ha sido 4 filósofos. Me hubiese gustado, o sea, ¿no? De repente, un poquito más poder, ¿no? Continuar. Pero bueno, no, tampoco vamos a exagerar. Motivo por el cual tampoco no puede hacer un espacio ya para resolver la práctica. Pero la siguiente, iniciando nada más, será de 10 minutitos, ahí sí, hora exacta no inicio, cosa que ya no doy 5 minutos de tolerancia. De paso, tú sabes que yo hago reflexionar después de entrar al siguiente tema, ¿no? El tema anterior. Entonces, que el examen sirva, no, la práctica. ¿Por qué? Porque el examen que van a tomar ahorita ya está programado ya. La práctica que yo desarrollo, eso es lo que yo voy a hacer. Siguiente clase, 10 minutitos, quiero que estén puntuando. Eso es lo que yo voy a desarrollar, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos así? ¿Quedamos así? Bien, jóvenes. La siguiente sí normal vamos a desarrollar de Kant, porque solamente es Kant. Solamente me han dejado a Kant para poder desarrollar y bonito, ¿no? Ya, un filósofo, hay tiempo. Jóvenes, espero les haya gustado la clase, haya sido de su agrado, ¿no? Hayan comprendido, aunque sea poco, pero bueno, son los esfuerzos que hacemos los docentes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, disculpen, hasta la siguiente semana. Chao, chao. Estudien mucho. La diapositiva ya está subida, ya. La diapositiva está subida desde ayer, joven. Desde ayer, desde hoy. Ya le subí a la diapositiva, está en la clase, no se preocupen, todo ya está. Tupanan chica, profesor.